estás? Buen día. Hola, buen día, Luis, ¿cómo están? ¿Qué hora es? Vos estás en Tel Aviv, Fernando, ¿no? Sí, Luis, estoy en Tel Aviv, en el norte de Tel Aviv, en el barrio de Ramat Aviv. Acá son las 16 horas. Eh, ¿Estás en tu casa, o sea, en el búnker de tu edificio? Ahora salimos un rato, estamos disfrutando del día lo más que se puede. Tuvimos una noche movida otra vez, pero por suerte nadie salió lesionado, herido, no hubo daños en nuestro barrio ni tampoco en otra zona. Pero la gente del sur, la gente de la ciudad de Ashkelon, de Ashdod y de los kibbutz al lado de Gaza siguen teniendo unos días difíciles. Cuando hablamos la primera vez, Fernando, había empezado recién esto, después se puso mucho más fea la cosa, y nos contabas, justo ustedes habían sufrido en carne propia este recrudecimiento de la hostilidad entre Palestina e Israel, o mejor, entre Hamas y los grupos, ciertos grupos, y el gobierno de Israel, con respecto al tema de las bombas, y nos contabas que en el edificio donde vos estás, sonó la alarma, se metieron ustedes a las áreas de protección, a los búnker, y segundos después explota una bomba en el edificio. Así es, tuvimos la alarma y llegamos unos 40 segundos entre ingresar al búnker y ponernos todos a cubierto. Ahí fue que recibimos el impacto en el edificio. Pero nadie salió lastimado de los vecinos, fueron daños materiales cuantiosos, un buen susto, un buen saludo, pero por suerte no pasó mayores. ¿Podés contarnos, Fernando, para la gente que obviamente no tiene por qué saber cómo funciona esto? Primero, ¿cómo los preparan a ustedes? ¿Qué hacen cuando suena la alarma? Y segundo, describirnos cómo es ese búnker, ese refugio en el que ustedes se tienen que ocultar y que entiendo, pasaste toda esa madrugada con tu hija y con tu esposa. Bueno, las alarmas varían en tiempo. El sistema es el mismo. Es un sistema de tres fases. Es la vigilancia, que es la que alerta del disparo de un proyectil hacia una zona poblada. Luego son las alarmas que están calculadas en base a la zona donde vos estás, que te dan 15 segundos si estás al lado de Gaza, 30 segundos un poco más retirado, 40, 60 y 90 segundos donde estamos nosotros. 20 segundos en otras áreas, o sea, 2 minutos. Cuando suena la alarma, vos tenés ese tiempo más o menos, no es exacto, por eso te dicen que tenés que buscar el refugio más cercano, dependiendo de dónde estés, ingresar al refugio, cerrar el refugio, porque hay que cerrarlo el refugio, y colocarte en el área más al centro de la construcción donde estés y tomar arrodillarte, o sea, no arrodillarte, estoy diciendo agazaparte de la mejor manera posible para que la línea de la ventana quede por encima de tu cabeza y no nunca al lado de la puerta del refugio, nunca. Entonces te colocas en una de las esquinas del refugio y esperas. Cuando termine la alarma, tenés que esperar unos 10 minutos para salir de vuelta. Si no, empezó otra vez otra alarma. ¿De qué están hechos estos refugios? ¿Cómo son? Son compartimentos reforzados sumamente costosos que creo que son casi el 30 al 40% del costo de un departamento en Tel Aviv moderno. Los edificios más viejos no los tienen en la parte baja del edificio. Y son piezas reforzadas con acero. Las puertas son puertas blindadas muy gruesas, muy pesadas, que se traban de una manera diferente. Vos las usás como una pieza más de tu departamento en los edificios modernos, pero tenés que saber que ese es el cuarto de seguridad para estas situaciones. Las puertas, o sea, las ventanas, son ventanas parecidas a las comunes, pero tienen entre medio puertas de acero que vos tenés que cerrar, trancar y cerrar las ventanas comunes. Ahí el refugio está cerrado, ahí el refugio está
en posición de poder aguantar el golpe que tiene que aguantar. Si eso no se hace, prácticamente no te ofrece la protección que deberías. Entonces ahí vos siempre tenés que tener presente cómo cerrar el refugio y tenés tiempo. O sea, lo podés hacer en el tiempo que te dan, lo podés hacer. Fernando, y esto, o sea, no es que se trata de un refugio para todo el edificio, sino que los departamentos tienen una habitación que es el refugio. En los edificios más modernos, en los edificios más antiguos de Tel Aviv, prácticamente el 50% de Tel Aviv, los edificios son más antiguos y los tienen en la planta baja. La gente tiene que usar esos 90 segundos para salir de su departamento y bajar por las escaleras rumbo al refugio. Eso es lo que te da el tiempo. Muchas veces hay muchas personas que se lastiman porque se aprietan toda la escalera para llegar lo antes posible. Pero si uno lo hace con la debida precaución y con el tiempo, alcanzan los 90 segundos para refugiarte. Si no, te tenés que quedar en la escalera, que por lo general está en el centro del edificio, y ahí tenés que sentarte o tirarte al suelo y taparte las manos a la nuca, manos a la cabeza, con el rostro abajo y lejos de las puertas. Fernando, te saluda Fito. Para quienes no conocen, digamos, la historia de la creación del Estado de Israel, puede ser muy llamativo esto que vos estás contando, ¿verdad? De refugios en el propio departamento, pero es un Estado que desde sus inicios vive en medio de un conflicto. Sí, lamentablemente sí. Tuvieron pocos años de relativa paz, lamentablemente, pero de un tiempo a esta parte, el conflicto principalmente con Gaza, con los grupos terroristas de Gaza, esto hay que aclararlo bien para que la gente entienda de que esto no se trata de un conflicto entre pueblos, es un conflicto entre un grupo terrorista, grupos terroristas y el Estado de Israel, que han utilizado esta táctica de terror masivo que han empezado ya hace más de una década, lanzando miles de cohetes de este tipo hacia poblaciones israelíes cada año. Lo que nosotros vemos hoy es un aumento de lo que es algo que es casi cotidiano para la gente que vive en la frontera de Gaza. Ellos tienen 15 segundos, Vito, para llegar a un shelter. 15 segundos. Y a veces no hay advertencia. Hay proyectiles que no pueden ser detectados. Hay también drones que tienen bombas que son muy difíciles de detectar. Entonces, esta es una faceta más que se añadió a ese estado que vos decís que aprendió a sobrevivir en un barrio bastante complicado. Pero estos grupos no le van a ganar. La resiliencia israelí está aquí. Ellos no paran su vida por este tipo de situaciones. Ellos siguen su vida, paran durante la emergencia, toman las medidas necesarias y luego continúan. La gente, después de ayer, te cuento, ayer estábamos almorzando, no terminamos de almorzar, volvieron a sonar las alarmas en nuestro barrio, nos corrimos al búnker, nos refugiamos nosotros y luego nosotros salimos media hora después. Yo voy al balcón, abro la ventana y veo a la gente todavía saliendo de vuelta al parque con sus hijos a seguir lo que estaban haciendo. Porque en eso está la victoria real, en no dejarle que el pánico te domine y que el terror se apodere de tu vida normal. Eso es lo que buscan los grupos terroristas. Y ellos se lo van a negar hasta el último día. Ahora, Fernando, te saluda Patricia. ¿Cuántos hijos tenés? Vos estás con tu familia ahí, ¿no? ¿Qué tal, Patricia? Tengo una nena de 2 años y medio. Ella entiende más o menos de lo que está ocurriendo en el sentido que cuando tienen que correr, ella ya conoce más o menos eso, se desespera. Y en medio de todo eso, ¿verdad? ¿No pensaste en algún momento en abandonar el lugar si es que hay posibilidades? Bueno, sí, los niños lo sienten. Los niños son los que más sienten esta situación. Y ya a su edad se dan cuenta de que algo no está bien.
de que la reacción de papá y mamá no es la misma, de que salen corriendo, la sirena les asusta. Nosotros tenemos la sirena muy cerca de casa, está en un colegio enfrente de nuestra casa. Entonces suena con intensidad y sí, es un sonido muy que está hecho para alterarte y ponerte en guardia. Ese es su fin. Y bueno, los chicos lo sienten, ella se asusta, pero nosotros tratamos de calmarle, le contamos cuentos, le ponemos música, ponemos el aire, el ventilador dentro del shelter para que haga ruido y tape las explosiones, porque vos dentro del shelter sentís, o sea, dentro del mamá, dentro de esta pieza de seguridad, vos sentís el estruendo, vos sentís el estruendo en el suelo y en el cielo principalmente. Gracias realmente al sistema antimisiles de Israel, que tiene una efectividad hasta ahora del 90%. Esto explota en el cielo, entonces lo que caen son esquirlas desviadas. Muchas veces caen en campo abierto, entonces no causan grandes daños. Pero sí, los niños lo sienten. Y te respondo lo que me preguntaste al final. Sí lo consideré. Claro que uno piensa primero en su familia. Yo tengo una misión que cumplir. Yo he recibido todo el apoyo por parte de mis compañeras de Cancillería, por parte del canciller, por parte de la Presidencia de la República. Ellos se han comunicado conmigo. Lo que yo decida, ellos van a apoyar. Y yo tomé la postura de que aprendí a vivir con esto. Y no me van a hacer lo mismo. Yo aprendí a los israelíes a tener la misma resiliencia, pero aquí. Uno está asustado. No es que no existe miedo, pero vos tenés que hacer algo útil con ese. Entonces yo hago algo útil. Yo tomo todas las precauciones necesarias, no tomo riesgos innecesarios, no hago nada que pueda ponerles en riesgo a ellos. Y obviamente esta situación la discuto con mi familia día a día, y lo que ellos decidan se hará. Hasta ahora ellos me han apoyado, se quedan conmigo, estamos seguros, estamos protegidos por la mejor gente y por el mejor sistema disponible en el mundo. Entonces, si tomamos todas las medidas y adoptamos una postura israelí, como le dicen, no vamos a dejar que nos intimiden. Y yo tengo un trabajo que hacer porque tenemos connacionales que viven esto de una manera mucho más intensa. Tenemos familias que viven en Ashkelon, que está al lado de la Franja de Gaza. Y yo estaba hablando con una señora el día viernes que vive ahí y cortamos la comunicación justamente porque empezó otra vez una alarma. Pero ella me dijo, pero ya Pucamba, me dijo así, ¿por qué? Porque no me van a hacer nada y a mí no me va a asustar esta gente. O sea, esa cuñá Mareté, cuñá guapa, le salió del alma. Y vos decís, si ella que vive al lado de esto todos los días está con esa actitud, yo también debo tener esa actitud, porque yo tengo que estar para ellos. Si mi familia me dice, ¿sabes qué? Queremos ir a una zona segura, yo voy a ver la forma de que vayan a una zona segura. Tengo todo el apoyo del gobierno para sacarlos de aquí si fuera necesario, pero no puedo yo dejarles a los connacionales a menos que la situación realmente así lo merite. Y sé a qué me enfrento, sé lo que buscan, sé lo que quieren hacer. Fernando, y yo no les voy a dejar que sea. Fernando, solo para cerrar esto, ¿cuál es la situación en este momento? Porque hubo una escalada de la violencia. Yo quiero recordar que en Israel tienen, tienen esta previsión, ¿verdad? Tienen los lugares de seguridad, tienen la cúpula de hierro. Del otro lado no hay nada. Es decir, en este intercambio, lamentablemente, de fuego, del otro lado el número de víctimas civiles, tan inocentes como los judíos, los israelíes que mueren, están los palestinos que están muriendo. El número es infinitamente mayor porque ellos no tienen toda esa protección, y también hay niños y hay una cantidad de gente inocente que está muriendo. En este escenario tan terrible, ¿hay alguna, en este momento, hay alguna esperanza de que se pueda acordar por lo menos el cese del fuego, interrumpir esta escalada de violencia, Fernando? En estos momentos se está reuniendo el Gabinete de Seguridad de Israel para evaluar el avance de la operación Guardián de los Muros, que es el nombre que tiene la operación militar israelí contra el grupo terrorista Hamas y la Yihad Islámica, que están en la Franja de Gaza.
Hasta el momento ellos han alcanzado significativamente logros militares que están siendo evaluados. El Hamas ha sido golpeado duramente y por sobre todo sus líderes están siendo golpeados duramente, que son los encargados de ordenar estos ataques. Egipto ha propuesto una tregua humanitaria de 72 horas. Israel oficialmente ha dicho que no aceptará ofertas de tregua de ningún grupo terrorista, ni tampoco que éstas sean entregadas a través de intermediarios, sino que evaluará la situación hoy, verá cómo se van desarrollando las siguientes horas y esperemos que se considere el fin, por lo menos, de la operación militar israelí y con eso el fin también de los bombardeos por parte de los grupos terroristas. Esto está siendo evaluado. Nosotros hasta ahora, acá en Tel Aviv, tuvimos una jornada diurna relativamente tranquila. No así otras poblaciones del sur, como les dije, que la están pasando bastante mal ahora, pero que hay una posibilidad de que se acuerde un cese al fuego en las siguientes horas. Hay esa posibilidad. Pero, por otro lado, el gabinete militar israelí es el que va a tomar la determinación final de si continúa o no con la operación. Fernando, muchísimas gracias, gracias por compartir con nosotros. Sobre todo queríamos, no solamente el diplomático, sino el que está viviendo allá y la experiencia de tener que convivir con este drama humano que lleva lamentablemente tantas décadas y que hasta ahora no encuentra una solución. Fernando, un gran abrazo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Fernando Ayó, nuestro encargado de negocios en la Embajada Paraguaya en Israel. Hay que decir que uno no puede asumir posiciones fáciles con respecto a lo que está pasando en esta zona del planeta. La cuestión es mucho más compleja que, esto no es Olimpia Cerro, no es estoy con los palestinos, estoy con Israel. Este es un drama humano que enluta a miles de familias. Están muriendo niños en ambos lados. Mueren más en el lado palestino porque además Palestina, hay que recordar, no es un Estado consolidado. Son territorios que están siendo controlados por la autoridad palestina por un lado y por el otro lado por Hamas. Cuando se bombardea la franja de Gaza, allí no está separado el cuartel donde está Hamas y donde vive la población civil. Mueren civiles, mueren inocentes. Mueren inocentes, tan inocentes como los israelíes que son atacados de este lado. Y recordemos que esto tiene una historia bastante compleja porque se crea, Naciones Unidas vota la creación del Estado de Israel y en teoría en un primer momento se divide a la mitad Palestina, mitad y mitad. Esto no es aceptado por los árabes porque ellos no pudieron votar prácticamente y se produce un primer conflicto. Hay varias guerras a lo largo de la historia. Palestina hoy no tiene un Estado, no tiene un territorio que ellos puedan controlar y desarrollar como nación. Y esa es la causa que, digamos, la causa primera. Además están los grupos extremistas en Palestina y en el resto de los países árabes que dicen que sencillamente Israel tiene que desaparecer, que es un Estado que no puede existir en ese lugar, lo cual es un absurdo. O sea, es un país que ya está, funciona, es una democracia sólida, etcétera. Pero no hay una sola parte en este conflicto. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando la gente fácilmente sale a hablar solamente de el sionismo que asesina o los terroristas musulmanes. Entre medio de esos grupos extremos hay una cantidad de gente que quiere vivir en paz y que quiere desarrollar su vida y que no lo puede hacer. Es mucho más complicado el asunto.